¿Cómo murió el apóstol Pedro? Sienta la serenidad de Pedro al afrontar el martirio, su alma llena de una fe que trascendió el miedo. Él, la roca, no busca la gloria, sino la humilde distinción de no ser crucificado como su Salvador. En ese instante, la vida de Simón, el pescador, converge en Pedro, el apóstol, cuya entrega total es un testimonio eterno de la redención. Su coraje brota de la convicción inquebrantable, un eco del amor divino que lo rescató. Medite sobre la fuerza que transforma la debilidad humana en un sacrificio glorioso, sellando una promesa de vida eterna. Dele a me gusta y suscríbase para más reflexiones como esta. Se le invita a profundizar en la meditación sobre ese sacrificio glorioso, que no se agota en un único acto, sino que reverbera por toda la eternidad. Sienta el peso de la historia y la levedad de la fe que envolvía a Pedro en aquellos últimos instantes. No era una carga, sino una corona de gloria, forjada en la humildad de quien conoció su propia falla y la infinita misericordia del Padre. En aquel adiós terrenal, el pescador de Galilea, transformado en pilar de la Iglesia, comprendió que el verdadero heroísmo no residía en evitar el dolor, sino en abrazarlo con el propósito divino, en un testimonio final que sellaría la verdad de la resurrección. Piense en aquellos que le rodeaban. Muchos, quizás, aún recordaran a Simón, el hombre impetuoso, que prometió lealtad eterna y, horas después, negó a su maestro 3 veces. Esa memoria, dolorosa y real, es la base para la grandiosidad de su renacimiento espiritual. No es el Pedro infalible el que se alza, sino el Pedro redimido, cuya humanidad fallida fue perdonada y transmutada por la gracia divina. Esta es la esencia del legado que se le invita a contemplar, la capacidad de Dios de reescribir destinos, de transformar el arrepentimiento en fuerza inquebrantable y la debilidad en roca firme. La atmósfera de Roma, densa con la opresión y la persecución, no consiguió conmover la convicción del apóstol. Al contrario, parecía agudizar su percepción de lo sagrado. El clamor de los fieles, las oraciones susurradas en catacumbas, la memoria de los hermanos que ya habían partido, todo eso alimentaba una llama inextinguible en su pecho. Él no era solo un hombre caminando hacia la muerte, era la personificación de una fe que se negaba a ser silenciada, un falo de esperanza en medio de la oscuridad imperial. Él sabía que su muerte no sería un fin, sino un portal hacia la plenitud de la vida eterna prometida por aquel a quien negó, pero que jamás lo abandonó. El apóstol, imbuido de una profunda humildad, pidió no ser crucificado de la misma forma que su Salvador. ¿Puede sentir el peso de esa súplica? No era un pedido por menos dolor, sino por una distinción reverente, un reconocimiento de la unicidad del sacrificio de Cristo. No soy digno de morir como Él, resonaba en su corazón, quizás en palabras, ciertamente en espíritu. Esa actitud no es solo un detalle histórico, es una poderosa lección sobre la verdadera adoración y la comprensión de la supremacía de Jesús. Él entendía que la cruz de Cristo era singular, un sacrificio vicario que no podía ser replicado, solo testimoniado y honrado. Al pedir la crucifixión invertida, Pedro no solo se deshonraba a sí mismo en su muerte, sino que magnificaba la gloria de su Señor. Permítase reflexionar sobre la fuerza que es necesaria para, en el umbral de la muerte, mantener la mente tan clara y el corazón tan lleno de reverencia. Es la fuerza que viene de la convicción de que la vida terrena es solo un preludio y que la verdadera recompensa aguarda a aquellos que perseveran. La cruz, símbolo de vergüenza y sufrimiento, se convirtió para Pedro en el altar de su entrega final, un punto de encuentro con el amor que lo había rescatado de las profundidades del desespero. Usted es testigo, en espíritu, del triunfo de la fe sobre el miedo, de la vida sobre la muerte. Las Escrituras nos recuerdan las palabras de Jesús a Pedro: «Cuando seas viejo, extenderás tus manos, y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras».
Juan 21:18. En ese momento final, esa profecía se cumplía, no como un destino impuesto, sino como un llamado aceptado con plena conciencia y amor. Las manos que antaño dudaron, que se ahogaron en las aguas, que empuñaron la espada, ahora se extendían en rendición, listas para ser atadas y elevadas, pero no en la misma posición de su maestro. Pedro no era el Mesías, sino un humilde siervo, y su muerte glorificaba a quien él servía, no a sí mismo. En su oración silenciosa, o quizás en un susurro final, puede usted imaginar a Pedro entregando su alma. No hay desespero, sino una paz que trasciende todo entendimiento. El dolor físico es abrumador, sí, pero el dolor del espíritu ya había sido curado por la gracia. Él miraba hacia la eternidad, hacia el reencuentro con el Maestro que tanto amaba y que lo había perdonado. Su vida, marcada por fallas y redención, culminaba en un acto de fidelidad inquebrantable, dejando un legado que resuena a través de los siglos. Este acto final de Pedro es una meditación viva para cada uno de nosotros. Él nos recuerda que la fe no es ausencia de duda o de caída, sino la capacidad de levantarse de nuevo, impulsado por el amor divino. Es la certeza de que la misericordia de Dios es mayor que cualquier falla humana, y que el sacrificio de un siervo fiel, por más humilde que sea, tiene un impacto eterno. ¿Siente la profundidad de esta inspiración? El legado de Pedro continúa guiando a millones, mostrando que la verdadera fuerza reside en la humildad y en la entrega total. Que esta reflexión le inspire a abrazar su propio viaje de fe, con el mismo coraje y devoción, confiando en la redención que transforma y eleva. Que la historia de Pedro fortalezca su alma e ilumine su camino, preparándole para las próximas revelaciones sobre la aurora de la Iglesia y los desafíos enfrentados por los primeros seguidores de Cristo. Reflexionar sobre el poder de la elección final de Pedro es sumergirse en una profundidad de fe que pocos han alcanzado. Su decisión de no ser crucificado como Cristo no fue solo un gesto de humildad, sino una profunda declaración teológica. Al volverse cabeza abajo, él simbólicamente invirtió el orden mundano, señalando hacia el reino que no es de este mundo. Se le invita a ver no solo un fin trágico, sino un acto de soberanía espiritual, donde el mártir elige la manera de su glorificación, una que hiciera eco de la singularidad del sacrificio de su Salvador. Piense en el coraje necesario para dictar los términos de su propia muerte, no por desafío, sino por reverencia y amor. Aquel que antes negó al Maestro por miedo, ahora lo honra con una audacia que trasciende el dolor. La crucifixión invertida se convirtió así en un emblema poderoso. No representaba desesperación, sino la certeza de que la cabeza, donde residen los pensamientos y la fe, estaba vuelta hacia el cielo, hacia el Padre. Los pies, que caminaron sobre las aguas y que fallaron al huir de la persecución, ahora apuntaban hacia la tierra, renunciando a ella. Es una imagen que invita a la meditación. ¿Cómo orienta usted su propia vida? ¿Su mirada está fija en lo terreno o en lo celestial? Pedro, en sus últimos suspiros, ofreció una lección visual y visceral sobre la verdadera prioridad del cristiano. Él transformó el patíbulo, el instrumento de la más cruel ejecución romana, en un púlpito silencioso que predicaba el Evangelio de una forma inolvidable. Considere el impacto de esa escena en los que la presenciaron. Los soldados romanos, acostumbrados a la brutalidad, quizás hubieran visto a muchos hombres morir, pero pocos con tanta convicción y una elección tan inusual. Para los primeros cristianos que se arriesgaban a presenciar tal evento, la visión de Pedro, el líder, muriendo así, debió haber sido al mismo tiempo dilacerante y profundamente fortalecedora. No había duda sobre la realidad de la fe que él predicaba. Su muerte no fue un fracaso, sino una victoria resonante, un testimonio vivo de la resurrección de Cristo y de la promesa de la vida eterna. Era la semilla del Evangelio siendo regada por la sangre de un apóstol, una semilla que brotaría con vigor inquebrantable, como Tertuliano proclamaría siglos más tarde. La sangre de los mártires es la semilla de nuevos cristianos.
se le llama a contemplar esa verdad. La muerte de Pedro no encerró su misión, la elevó a un nuevo nivel, grabando en el corazón de la iglesia primitiva la inquebrantable certeza de que vale la pena sufrir por Cristo. En medio de la persecución implacable, a la sombra de los anfiteatros y de las catacumbas, la memoria de Pedro, crucificado de cabeza abajo, servía como un faro. No era una memoria de derrota, sino de triunfo espiritual, de un hombre que, incluso en la muerte, señaló hacia lo alto. Es la imagen de un siervo que se negó a sí mismo hasta el fin para que Cristo fuera exaltado. Pero, ¿qué hermanos de Pedro? Aquel que anduvo sobre las aguas, aquel que confesó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo, aquel que vaciló y fue restaurado. ¿No nos recuerda a él que la fe, incluso cuando es probada, incluso cuando parece fallar, nunca es abandonada por nuestro Señor? El Señor que lo perdonó y lo restauró, lo capacitó para afrontar la muerte con una dignidad que solo la gracia puede conceder. Piense en la dimensión espiritual de aquel momento. No era solo dolor físico, sino una profunda comunión con el sufrimiento de Cristo, sin, con todo, igualarse a Él. Pedro comprendía la distinción y la abrazaba. La agonía en el madero era el precio, pero el reencuentro con el Maestro era la recompensa cierta. Él veía más allá de la crueldad romana, hacia la gloria que lo aguardaba. Es una lección de enfoque, de cómo mantener la mirada firme en el autor y consumador de la fe, incluso cuando el mundo alrededor se desmorona. Su oración final, que no nos es registrada en palabras, debe haber sido un himno de alabanza, de entrega total, un eco de las palabras de Jesús en Getsemaní: hágase tu voluntad. La vida de Pedro, del pescador impetuoso al mártir invertido, es un espejo para el viaje de cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces se ha sentido vacilante, quizás negando al Maestro en pequeñas o grandes actitudes? La historia de Pedro es un recordatorio vívido de que la gracia de Dios es suficiente para levantarnos, perdonarnos y fortalecernos para cumplir nuestro llamado, incluso ante los mayores desafíos. Su muerte es la prueba cabal de que el amor redentor de Cristo es capaz de transformar al más débil de los hombres en la más fuerte de las rocas. Este último acto de fe consolidó la identidad de la iglesia primitiva. No era una comunidad basada en poder político o militar, sino en el testimonio sacrificial de sus líderes. La cruz, antes un símbolo de vergüenza, fue resignificada. Para Pedro, ella no era solo un instrumento de muerte, sino el portal hacia la vida eterna, el punto culminante de una existencia dedicada al servicio. Él no buscó gloria personal, sino la exaltación de aquel que lo llamó. Y en esa entrega suprema, él encontró la verdadera gloria. Que la imagen de Pedro, invertido, pero con el corazón vuelto hacia el cielo, inspire su propio caminar. Que ella le anime a reevaluar sus prioridades, a abrazar la humildad y a buscar una fe que no se doble ante la adversidad. Su vida y su muerte son un testamento eterno a la capacidad de Dios de usar vasos imperfectos para propósitos perfectos, de transformar la falla humana en un testimonio glorioso. Así, al reflexionar sobre el martirio de Pedro, usted no solo recuerda un evento histórico, sino que se conecta a una verdad espiritual que trasciende el tiempo. Usted siente la fundación sobre la cual la iglesia fue construida, una fundación regada por la sangre de un apóstol que amó tanto a su Señor que deseó morir de forma diferente, pero igualmente dolorosa, para no usurpar la majestad del sacrificio de Cristo. Esta es la esencia del legado que se desdobla, abriendo camino para que usted comprenda los próximos capítulos de la historia de la Iglesia, los desafíos de los primeros cristianos y la fuerza que los impulsó a esparcir el mensaje de salvación por todo el mundo conocido. A partir del eco de aquel amor supremo, se le invita a adentrarse en la singularidad de aquel momento final, que trascendió la brutalidad para convertirse en una epifanía. No fue solo el fin de una vida, sino la consumación de una promesa, la confirmación de una fe inquebrantable. El madero, ahora invertido, se transformó en un portal y el dolor en un preludio de gloria.
considere la visión del propio Cristo que, años antes, había profetizado a Pedro su destino. En verdad te digo, cuando eras más joven te ceñías tú mismo e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Juan 21, 18. Este pasaje, que el evangelista Juan aclara como indicando con qué muerte había de glorificar a Dios, resuena con una fuerza arrebatadora en aquel instante postrero. Usted contempla no solo el martirio, sino la profecía cumpliéndose palabra por palabra. Aquel pescador, que un día se aventuraba libremente, ahora tenía sus manos extendidas, ceñido por cadenas y por la voluntad ajena, llevado a un destino que el mundo veía como vergonzoso, pero que, bajo la luz de la fe, era el más alto honor. Cuán profunda debió haber sido la certeza en el corazón de Pedro, la paz que excede todo entendimiento, al percibir que cada fibra de su experiencia, cada paso de su viaje, desde el llamado inicial hasta la cruz, estaba alineada con el plan divino. Esa convicción, más que cualquier anestésico, debe haber calmado su alma en medio de la agonía. Imagine el silencio que se abatió, quizás entrecortado solo por los sonidos de la Roma distante, mientras el apóstol, de cabeza abajo, exhalaba sus últimos suspiros. En su mente no habría arrepentimiento, sino el recuerdo vívido de aquel que lo perdonó, que lo restauró, que lo comisionó. El recuerdo del Maestro caminando sobre las aguas, la pesca milagrosa, la confesión en Cesarea de Filipo, la negación en el patio del sumo sacerdote y la mirada de Jesús que lo traspasó y lo curó. Todo se fundiría en un crescendo de gratitud y adoración. Se le invita a sentir la intensidad de esa retrospectiva espiritual, la comunión final de un siervo con su Señor, sellada con la cendre del amor. Es en ese contexto que la figura del centurión Flavio, o de otros como él, se vuelve relevante. Acostumbrados a la indiferencia ante la muerte, a la rutina de la crueldad imperial, ¿qué habrían visto en Pedro? Ciertamente no la sumisión de un cobarde, no la rebeldía vacía de un revolucionario político, pero quizás una serenidad inquietante, una dignidad que trascendía la humillación. Flavio, un hombre de leyes y orden, sería testigo del desorden invertido, pero con una paz que desafiaba la lógica. Él vería la muerte transformada no en un fin, sino en un acto supremo de adoración. Esa visión debe haber plantado una semilla de cuestionamiento, una fisura en la armadura de la indiferencia romana, abriendo espacio para la luz de una nueva fe. Pedro, la roca, no falló en su misión, sino que la coronó. Las llaves del reino, a él confiadas, fueron usadas para abrir las puertas de la fe para incontables almas, y su martirio final sirvió como la última y más poderosa predicación. Él demostró que el verdadero liderazgo en la Iglesia de Cristo no es sobre poder terrenal, sino sobre servicio sacrificial, sobre la disposición de dar la propia vida, si es necesario, en imitación del gran pastor. Su muerte no fue solo un testimonio para su generación, sino un legado perenne para todas las épocas, un faro de coraje para aquellos que, como usted, afrontan desafíos en su propia fe. Piense en la magnitud de este ejemplo. Aquel que había tropezado y negado a Cristo por 3 veces, ahora lo confesaba con su propia vida, en una triple afirmación de amor, cuerpo, alma y espíritu entregados. Se le llama a ponderar sobre el poder transformador del perdón divino, que no solo borra el error, sino que capacita al redimido para alcanzar las más elevadas alturas de la santidad y del sacrificio. No hay falla humana que la gracia de Dios no pueda revertir, no hay debilidad que Él no pueda transformar en fuerza inquebrantable. La historia de Pedro es el espejo donde usted puede ver su propio viaje de imperfección hacia la perfección en Cristo. El impacto de su muerte resuena aún hoy en las catacumbas, en las basílicas, en los corazones de los fieles. Él se convirtió en el arquetipo del mártir, la personificación de la fidelidad hasta el fin.
Su voz, silenciada por la cruz, aún habla alto a través de los siglos, llamando a cada uno de nosotros a una entrega total, a una fe que no se acobarda, a un amor que no se retrae. Siente la invitación para abrazar la plenitud de su propia vocación en Cristo, a cargar su cruz diaria con la misma dignidad y esperanza que Pedro demostró. Que la vida y la muerte de Pedro inspiren su oración, su servicio, su búsqueda de una comunión más profunda con el Salvador. Que la imagen de aquel hombre, invertido en el madero, pero con la mirada fija en lo eterno, sea un recordatorio constante de dónde su verdadera lealtad y esperanza deben reposar. Él vivió, predicó y murió para que usted pudiera creer, para que la iglesia permaneciera firme, para que el Evangelio fuera anunciado a todas las naciones. Si esta reflexión tocó su corazón e iluminó su viaje de fe, dele a me gusta a este contenido y considere seguirnos para más inspiraciones como esta.